Vamos ahora a continuar y hasta ahora entrando en los temas más económicos, laborales, más candentes del momento con Alejandra Ocese, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy en la mirada está puesta esa prestación por el desempleo que será compatible con hasta 1.350 euros de sueldo. Efectivamente, el Gobierno ya ha conseguido cerrar con los sindicatos esta reforma de la protección por desempleo en España, que como recordaréis se tumbó en su primera versión inicial, fue tumbada en el Parlamento en enero porque Podemos votó en contra, para sorpresa de Yolanda Díaz. Y ahora, bueno, pues sí que ha sometido la norma a negociación en el diálogo social, ha conseguido pactarla con UGT y comisiones obreras y, bueno, es relevante y no solo por lo que implica para nuestro mercado laboral, sino también por el hecho de que era uno de los hitos que estaba vinculado al cuarto desembolso de los fondos europeos. España está pendiente ya con mucho retraso de recibir 10.000 millones de euros nada más y nada menos de Bruselas y hasta que no apruebe esta reforma no los va a recibir. En un principio tenía hasta el 20 de mayo para tenerla aprobada. Acaba de llegar a un acuerdo con los sindicatos esta misma semana. Parece imposible que vaya a estar el 20 de mayo lista porque, bueno, ahora tiene que aprobarse en el Consejo de Ministros previsiblemente del próximo martes o como Real Decreto Ley o como anteproyecto de ley. Parece que por el borrador al que hemos tenido acceso en el mundo va a ser un anteproyecto de ley, se aprueba en Consejo de Ministros, pasará a ser proyecto de ley y ya empieza su tramitación parlamentaria, ¿no? Con lo cual parece difícil que los plazos se cumplan, así que está por ver si Bruselas nos da por bueno que empiece la tramitación y nos hace el desembolso, o si nos hace un desembolso parcial y deja unos 900 millones de euros pendientes de pago hasta que aprobamos la reforma. Y bueno, yendo en las novedades principales de la norma, que es lo que comentabas, pues la principal es que a partir de ahora prestaciones y subsidios por desempleo, ambos, recordemos que la prestación es lo que cobras cuando tienes derecho a ella porque has cotizado lo suficiente, y luego después cuando se te agota esta prestación o si no tienes derecho a ella cobras el subsidio, pues ambos van a ser compatibles con el empleo, es decir, el parado va a poder compatibilizar recibir una ayuda del Estado y al mismo tiempo cobrar un salario. Esto será así a partir del año que lleve percibiendo la prestación, siempre que el salario no supere los 1.350 euros, que es el tope que se ha puesto con euros de hoy. Esa cifra se irá actualizando de aquí a futuro y se podrá cobrar por un periodo de 180 días. Durante esos 6 meses, lo que cobre del Estado pues irá bajando progresivamente, empezando por 480 euros al mes, que pues en ese primer mes, por ejemplo, podrá cobrar 480 del subsidio y 1.350 de su salario, o sea que se hará con una cuantía bastante, bueno, que no está mal. Y luego esta ayuda que recibe del Estado va bajando progresivamente. Otra de las novedades importantes es que aumenta el número de colectivos que se van a poder beneficiar del subsidio por desempleo. Se incluye, por ejemplo, a los menores de 45 años que no tengan cargas familiares y que antes estaban excluidos. También se incluye a trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla, por ejemplo, población marroquí que va a Ceuta y a Melilla a trabajar y que antes no estaban cubiertos por el Estado español. Se incluye también a inmigrantes españoles que retornen a España, que no hayan cotizado aquí lo suficiente y que a partir de ahora van a poder acceder al subsidio en el momento en el que regresen. También a trabajadores eventuales agrarios. Bueno, hay bastantes mejoras en cuanto a los colectivos cubiertos. También se produce un cambio en lo que es la cuantía del subsidio, por la prestación no, porque se calcula en función de tus últimos salarios, pero cuando pasas a cobrar el subsidio, pues este va a subir en los primeros meses, va a pasar a ser de 560 euros frente a los 480 de antes, estamos hablando de 90 euros más, pero luego va a ir bajando progresivamente. Esto es algo en lo que incidió mucho el Ministerio de Economía, porque consideraba que era muy importante que fuera bajando poco a poco para incentivar al parado a buscar un empleo. Si el parado ve que cada vez va a cobrar menos, es posible que tenga más incentivos o más alicientes a intentar volver al mercado laboral, porque ahí está uno de los principales problemas que detectaba el Ministerio de Economía, y de aquí vino la gran disputa que se produjo entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. El Ministerio de Economía detectaba que había cierto freno o cierto poco interés por parte de algunos parados de volver a engancharse al mercado laboral y que preferían acomodarse en el subsidio en lugar de coger un empleo. Esta postura el Ministerio de Trabajo la niega rotundamente, pero bueno, lo cierto es que al final han accedido a hacer una reforma que vaya reduciendo poco a poco las prestaciones para incentivar esa vuelta. Y luego otra de las novedades que incluye la norma es no una novedad, precisamente lo que incluye es que se mantiene sin cambios la sobrecotización del 125% a la Seguridad Social de la que se beneficiaban los subsidios para mayores de 52 años. Esto era el motivo por el que Podemos tumbó la reforma. Ha sido imposible convencer al partido de Ione Belarra
de que acepte una bajada en esa sobrecotización y por tanto el gobierno no le ha quedado más remedio que acceder a mantenerla porque si no ve que la norma no va a poder salir adelante y como ha dicho el propio gobierno lo más importante es aprobarla, ¿no? Porque estamos pendientes de recibir 10.000 millones y bueno, pues corre prisa hacerlo cuanto antes. Entre los asuntos también claves para comentar esta mañana, Alejandra, es esa renta disponible en los hogares españoles que ha recuperado ni más ni menos que el año pasado el nivel de 2007 y es el cuarto peor desempeño de la OCDE. Sí, cuando vemos los datos de renta disponible de los hogares, renta disponible real, que ahí estamos hablando de lo que tenemos las familias para gastar, porque es lo que ingresamos por nuestros sueldos o por si recibimos alguna prestación o alguna pensión, menos lo que tenemos que pagar en impuestos, cotizaciones, incluso intereses, si por ejemplo tenemos una hipoteca o lo que sea, ¿no? Es como lo que nos queda. Pues cuando vemos la evolución de esto, además en términos reales, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la inflación, pues vemos que esta renta disponible de los hogares no ha recuperado hasta el año 2023, hasta el año pasado, el nivel de 2007. Todo este tiempo hemos estado por debajo, es decir, hemos tenido menos renta disponible para gastar. Cuando comparamos la situación con el resto de países de la OCDE, pues como comentabas es el cuarto peor desempeño porque la mayoría de ellos, salvo 3, tienen unas rentas que han subido bastante respecto a los niveles de 2007. De hecho, en media, España tiene ahora mismo una renta disponible de los hogares un 1,15 por encima del nivel de 2007, mientras que en la media de la OCDE ha subido un 22%, o sea que hay una brecha bastante considerable. Este desempeño de nuestra renta disponible bruta bueno, pues ha venido influenciado por la crisis económica, que en España tuvo unas consecuencias más fuertes que en el resto de países de la OCDE, pero no solo eso, o sea, es cierto que cuando miramos los datos del año 2023, sí que vemos que España ha tenido un desempeño mejor que la OCDE y de hecho es curioso porque cuando salieron los datos pues ha habido titulares en este sentido y que también son ciertos. A pesar de que España tiene el cuarto peor desempeño de la OCDE respecto a 2007, si cogemos solo el año 2023 hemos sido uno de los países con mayor incremento de la renta disponible, entre otras cosas por la evolución que han tenido los salarios y las prestaciones. Pero a pesar de que nuestra renta disponible subió un 5,2% el año pasado, que es casi 5 veces más que la media de la OCDE, eso no es óbice para que, comparado con 2007, pues estemos en una de las peores situaciones. Esto es algo a tener en cuenta porque, a pesar de que en los últimos años hemos mejorado, pues eso no ha sido suficiente para mejorar la fotografía completa de las últimas décadas. Y bueno, pues ahí España tiene que hacer un esfuerzo para conseguir que la renta de los hogares mejore y que la brecha de renta per cápita también mejore. También entre los asuntos y además fresco del día de hoy tenemos esa cantera española como titulas que agrava la crisis, un 10,6% más de población que en 2006, pero menos niños menores de 15 años. Sí, esto es la píldora demográfica del día, ¿no? A mí siempre me gusta mucho mirar los datos de población porque creo que tienen un impacto económico de mucha relevancia y al que a veces no se presta la suficiente atención. Y justo hemos tenido esta semana los datos de población, de cómo ha crecido la población española en el primer trimestre de este año y cuando vemos la foto completa, pues eso nos permite darnos cuenta de que si vemos solo la población de 0 a 15 años, los niños que tenemos en España, pues ahora mismo hemos retrocedido, han ido bajando progresivamente el número de niños y estamos ahora en niveles de 2006, cuando el grueso de la población ha crecido un 10% desde entonces. Tenemos 4 millones más de personas viviendo en España que en 2006 y sin embargo tenemos los mismos niños. Y eso lleva a que la proporción que suponen los niños respecto a la población total pues haya bajado de un 14,5% en ese año, llegó incluso a estar en el 15% en torno a 2011, hasta un 13% hoy. Quiere decir que en España solamente 13 de cada 100 personas tienen menos de 15 años. Y esto es relevante porque los niños que hoy tienen de 0 a 15 años son los trabajadores del futuro, con lo cual que vaya bajando su número nos está adelantando que se va a producir un estrechamiento en la pirámide demográfica en los próximos años y esa parte baja de la pirámide, que ya no tiene forma de pirámide, pues es precisamente la que se va a encargar de apoyar el crecimiento del país con su trabajo, con su aportación a las arcas públicas y de mantener a toda la parte que está por encima de la pirámide, a todos aquellos inactivos, entre los que están los niños, pero sobre todo los jubilados, que cada vez van a ser más, la pirámide se va a ir estrechando, se va a ir ensanchando por arriba, con lo cual que vaya disminuyendo el número de niños resulta muy preocupante.
Existen importantes diferencias geográficas dentro del país, aunque de media la proporción de niños está en torno al 13%, pues vemos que hay algunas zonas en las que todavía cuentan con una población más rejuvenecida. Estamos hablando, por ejemplo, de Ceuta y Melilla, donde en Melilla, por ejemplo, supera el 20%, pero hay otras, sobre todo en la parte noroccidental del país, en las comunidades de la España vaciada, en las que apenas hay niños. Tenemos el Principado de Asturias, que no llega al 10% de niños en el total de su población. Y claro, son comunidades en las que además el peso de los pensionistas y de los jubilados es mucho más elevado, con lo cual allí el tensionamiento de sus cuentas públicas, en caso de que la seguridad social se gestionara de manera individualizada, comunidad a comunidad, pues tendría un grave problema, ¿no? Los datos de población, al ver que la natalidad baja y que el número de niños cada vez es menor, pues esto es coherente, digamos, con el hecho de que la población en España sigue creciendo, pero sigue creciendo exclusivamente gracias a los flujos migratorios. Porque si nos quedamos solo con el crecimiento natural, el que se produce restando los que nacen, los que mueren menos los que nacen, pues es negativo. Vemos que mueren muchas más personas nativas en España de las que nacen. Necesitamos, por tanto, un flujo migratorio que nos permita crecer. Por ejemplo, en este primer trimestre del año, la población total ha crecido en 82.000 personas, pero si cogemos solo el colectivo de españoles ha caído en 3.300. Y entonces el crecimiento total se debe a que han llegado 85.000 inmigrantes. Gracias a que está llegando población extranjera, la población del país crece. Los colectivos mayoritarios, como suele ser habitual, han sido los de colombianos, marroquíes y venezolanos. También ha llegado españoles retornados. Esto sí que lo vemos, es un flujo constante que vuelve gente que se fue, pero también sigue saliendo gente nueva. Españoles hemos visto que llegan, pero también se van, con lo cual el saldo neto sigue siendo positivo porque vuelven más de los que se van, pero bueno, se produce un flujo en ambas direcciones. Y esto nos lleva a que la población extranjera respecto al total cada vez sea más alta. Si los españoles van reduciéndose, los españoles nativos, y la población extranjera no para de llegar, gracias a Dios, ¿no? Pues eso lleva a que el peso que suponen los inmigrantes respecto al total crezca. Si cogemos solo la población extranjera, de nacionalidad extranjera, tenemos que ya superar los 6,3 millones de personas, es récord. Pero si cogemos además todos aquellos que nacieron en otros países, pero que ya cuentan con nacionalidad española, ese colectivo se eleva a los 9,1 millones de personas, o sea, todavía un colectivo más grande. Y luego vemos que la proporción de extranjeros respecto al total de la población, si nos quedamos solo con la franja de niños de 0 a 15 años, pues es todavía más grande, claro, porque se da la casualidad de que los extranjeros suelen tener más hijos que los nativos en el ratio de hijos por mujer, y bueno, pues esto está ayudando a que la población crezca, pero vemos que cada vez el porcentaje de extranjeros es mayor sobre el total. Sandra Olces, una vez más, muchísimas gracias por traernos todas estas cuestiones. Gracias, feliz jornada, feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana.